Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos agradecidos al Señor en este día porque no solamente nos ha dado la bendición de compartir con ustedes la palabra, pero nos está permitiendo el Señor abrir cada vez más nuestros ojos y nuestros oídos a lo que Él está haciendo y a lo que Él está diciendo. Y esto es un gran privilegio, ser parte de la gente que Dios pueda estar usando en este tiempo para declarar su palabra y declarar sus propósitos. Es realmente una gran bendición para nosotros. Quiero darte las gracias a ti que nos has estado sintonizando en este tiempo. Gracias también por tus llamadas, gracias por tu participación activa a través de Facebook y en nuestra página en internet. Estoy muy agradecida al Señor porque pues como canal nos sentimos sumamente orgullosos en el buen sentido de la palabra, de ver cómo el Señor ha ido expandiendo los límites. Nuevamente quiero bendecirte por esto, por ser de apoyo en nuestras vidas y de ser de bendición en nuestras vidas. A lo largo de mi programación, pues como ustedes saben, tenemos una línea de oración abierta. Tenemos intercesores, gente que está no solamente orando por la programación, pero también está allí esperando llamadas para poder orar con cada uno de ustedes de acuerdo a sus necesidades. Nosotros creemos firmemente en la oración de acuerdo. Creemos lo que dice la palabra, que cuando dos personas se ponen en acuerdo para traer cualquier cosa delante del Padre, dice que esto cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, Él nos contesta. Y estamos agradecidos a Dios porque este es un año de promesas, este es un año de cumplimientos. Hermanos, el 2015 es un año muy especial, es un año donde la revelación de Dios está siendo derramada de una manera impresionante como nunca antes. Y nuestra oración está haciendo que los ojos de este pueblo, de esta nación, de esta ciudad, de nuestras naciones, sean abiertos para el conocimiento de la gloria de Dios. Cuando la profecía dice que en los últimos tiempos lo que va a llenar la tierra es el conocimiento de la gloria, está haciendo una declaración que es sumamente gloriosa, porque entonces ya no es simplemente un mover, sino que nosotros con un entendimiento, con ojos abiertos, entramos a lo que Dios está haciendo en medio de los pueblos. Así es que vuelvo a decirte, la oración que estamos haciendo es que nuestra ciudad, la Iglesia de Cristo, pueda abrir los ojos a lo que Dios, a cómo Dios se está moviendo en este tiempo. También quiero decirte que si estás interesado en visitarnos, ahí está nuestra dirección en pantalla, puedes venir, para nosotros va a ser de muchísima bendición poder conocerte personalmente. Somos una iglesia bastante familiar en el sentido de que nos gusta compartir con la gente, pero a la vez somos una iglesia, como lo hemos dicho en otras oportunidades, que ha sido posicionada por Dios estratégicamente en este tiempo para traer reforma y para equipar al cuerpo de Jesucristo. Así es que si eres llamado al ministerio y necesitas equipamiento, somos una iglesia para ti. Somos una iglesia donde entregamos una palabra fuerte, una palabra que trae madurez a los santos. Así es que nuevamente ahí está nuestra dirección en pantalla y si quieres conocer acerca de nosotros puedes entrar en nuestra página en Facebook o en internet y ahí vas a encontrar nuestra visión, nuestra misión, nuestro credo y también puedes dejar tus impresiones. Gracias nuevamente por participar de manera activa a través de esto. Y bien, he estado tratando una serie sumamente interesante, la reforma de Ezequías. Ya estoy por terminar esta serie y realmente ha sido de muchísima bendición, muy edificante para nuestras vidas. Y estamos en un momento, hermanos, donde realmente necesitamos caminar apegados a los principios de la palabra. No estamos en un tiempo donde podemos darnos el lujo de jugar al evangelio, ni de jugar a venir a la iglesia, ni de jugar a tener la cara de evangélico y ser por detrás cualquier otra cosa. Estamos en un tiempo donde los juicios de Dios están siendo implementados primeramente en su pueblo, empezando con el liderazgo. Y te decía que este hombre Ezequías es un modelo para el liderazgo del siglo XXI. ¿En qué sentido? En que es un hombre que enfrentó y tuvo que, vamos a decir, luchar, guerrear en contra de la perversión, de la maldad que había permeado a todo el reino de Judá y cómo se había infiltrado dentro del templo.
Fue un hombre que tuvo que aprender a cortar la iniquidad que venía de padre a hijo y cómo estas generaciones previas representadas por el rey Acaz, también una figura del liderazgo corrompido del siglo XXI, trajo a Judá y trajo al santuario. Pero ver a este hombre guerrear con pasión, luchar con pasión, establecer los principios de Dios de una manera tan radical y tan definitiva, es algo que realmente produce en nosotros no solamente esperanza, pero produce en nosotros el deseo ferviente de ser instrumentos en las manos de Dios para el establecimiento de su reino. Ezequías fue un hombre que no dudó en hacer lo que tenía que hacer, no dudó en dar la palabra, no dudó en convocar al pueblo, a los sacerdotes, a buscar al Señor. No dudó por un momento en que lo correcto era hacer pacto con el verdadero Dios. Y estas son una de las cosas maravillosas que me parece sumamente puntual en la reforma de Ezequías. El hecho de que entender que cuando vemos cómo los principios de Dios son establecidos, consecuentemente siempre el pueblo se va a volcar a su Dios. Me preocupa seriamente porque a lo largo de los años he tenido la bendición de ver diferentes moveres en Dios y he sido testigo ocular y testigo participante de cosas que Dios ha hecho en la iglesia y en las naciones. Y puedo decir sin lugar a dudas que siempre que el hombre mete sus manos en lo que Dios quiere hacer o pretende a tomar para sí la gloria, pretende autonombrarse y pasar por ser vamos a decir, la estrella, como que si no estuviera allí, Dios no estuviera haciendo eso, sabemos que ese es un mover que va a terminar con perversión, sabemos que ese es un mover que va a terminar llevando al pueblo a una mayor decepción y a un mayor desánimo. Pero cada vez que el Señor es el protagonista de un mover, de un avivamiento espiritual, de un resurgimiento espiritual, de esa lluvia en nuestras vidas que trae frescor, podemos ver la respuesta del pueblo. Siempre la respuesta del pueblo al verdadero mover de Dios es que se involucra de una manera impresionante en la expansión del reino. Mi oración en este día es que nosotros como gente de Dios seamos movidos por la palabra, que nosotros como gente de Dios podamos recibir la palabra, pero de una manera humilde en nuestro corazón, con un corazón verdadero, y que no seamos gente con el corazón de piedra, que la palabra empieza a ser escrita en un corazón de piedra porque ese es un ministerio de muerte. Pero cuando tenemos corazones de carne, como dice el profeta Jeremías, cuando el Señor dijo que iba a hacer un nuevo pacto, iba a escribir su palabra en corazones de carne. Y siempre, esta es una frase que a mí me ha hablado mucho. Cuando somos ministros, cuando somos gente del Señor fuertes, porque nos hemos tenido que levantar en medio de las luchas fuertes y esto ha formado en nosotros un carácter recio, es tan fácil a veces no quebrantarnos delante del Señor. Pero escoger venir delante de su presencia y quebrantarnos delante de Él, entregarle a Él nuestras lágrimas, produce en nosotros entonces verdaderamente el carácter de Cristo. Este es un momento, iglesia, donde tú y yo como gente de Dios estamos siendo llamados por Dios a buscarle a Él de todo corazón, en espíritu y en verdad. Este programa en este momento me gustaría tratar algo interesante porque aquí encontramos cómo Ezequías no solamente fue un hombre, te vuelvo a decir, que empezó a limpiar la nación, llamó a santificación a los levitas limpiaron el tabernáculo, celebran la Pascua de una manera impresionante y me gusta como la Biblia lo dice que ningún otro rey celebró la Pascua como Ezequías y en muchísimos años no se dio una celebración de la Pascua como lo hizo Ezequías. Pero Ezequías hizo algo más que realmente llama mi atención poderosamente y es lo que quiero compartir contigo en este programa. Y tiene que ver cómo Ezequías reorganizó el servicio de los sacerdotes y de los levitas en la iglesia. Porque yo creo que esto, o en el santuario, porque yo creo que este es un punto importante. Creo que una de las debilidades que tenemos como, si me permites usar la palabra institución en su sentido amplio,
hablando de la iglesia desde la perspectiva de la estructura organizativa. Creo que uno de los problemas más serios que tenemos dentro de nuestras iglesias en este tiempo es una falta de orden en lo que es el ejercicio del ministerio. Y encontramos, y esto no solamente aquí en la ciudad, sino yo pienso que en todas las naciones donde existe la iglesia, porque siempre lo verdadero va a tener un paralelo falso. Pero uno de los problemas que tenemos es una seria situación en el área del orden, porque hemos creído, y hay mucho de verdad en esto, pero al mismo tiempo ha habido una perversión en esta verdad. Hemos creído que por el hecho de que el Señor es el que entrega el llamado, el Señor es el que nos coloca en nuestro corazón el anhelo de servirle, creemos que esto es suficiente para nosotros salir y montar nuestra propia, y voy a usar esta frase que de repente a algunos le pueda parecer hasta ofensiva, pero hemos terminado en esto, y montar nuestras propias taguaras, montar como pareciera que la iglesia se ha convertido para muchos en una pulpería personal, de donde sacan su 15 y su último para sostenerse. Y la iglesia de Jesucristo no es tal cosa. Ciertamente el Señor es el que llama, ciertamente el Señor es el que entrega en nuestro corazón, coloca en nuestro corazón la necesidad, el deseo ardiente de servirle. Pero no es menos cierto que hay un proceso en la vida del creyente para ser comisionado. Cuando en el Nuevo Testamento se nos dice que muchos son llamados y pocos son los escogidos, ahí esa palabra llamado es la palabra en el original que tiene que ver con comisionamiento. Lo que está diciendo es que, escogidos es la palabra comisionamiento, y lo que está diciendo es que muchos reciben el llamado, pero pocos son comisionados. ¿Por qué? Porque muy poca es la gente que puede perseverar en el proceso para el comisionamiento. Nosotros encontramos en la palabra en diferentes lugares, como por ejemplo, gente que fue genuinamente llamada por Dios, tuvo que vivir años para ser comisionados. Y en este momento encontramos gente que está recién convertida. Es lo que la Biblia llama indoctos, es decir, gente que tiene poco o ningún conocimiento de la palabra y ya quiere simplemente porque tiene, y yo creo que es genuino en muchos de los casos, porque tiene amor a lo que el Señor ha hecho, ama la obra del Señor porque está en ese primer amor, piensa que eso es el ingrediente suficiente y único para empezar un ministerio pastoral en la mayoría de los casos. Cosa que está muy alejada de la verdad. ¿Por qué? Porque una cosa es que nosotros como gente de Dios iniciemos un ministerio de evangelismo personal, cosa a la cual cada uno de nosotros está llamado en el momento que recibe a Cristo como Salvador. Porque cuando recibimos al Señor, y eso lo encontramos, por ejemplo, en el Gadareno, lo encontramos en aquella mujer prostituta, o sea, como gente que el Señor rescata, inmediatamente aún la samaritana puede empezar a testificar del Señor. Eso es una cosa. Empiezan un ministerio para testificar a nivel personal de lo que Jesús ha hecho. Y esta es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos. Pero una cosa muy diferente es tratar de posicionarnos, autoposicionarnos como pastores o como maestros para enseñarle a un grupo de personas. ¿Por qué te digo que esto es completamente diferente? Porque uno de los principios que son más sobresalientes en la palabra es el hecho de que la gente que va a enseñar tiene que enseñar por dos ingredientes fundamentales en su vida. La primera es el conocimiento de la palabra. Tiene que haber un conocimiento de las escrituras, un conocimiento, y no tenemos que ser doctores en las escrituras, pero sí tiene que haber un conocimiento de lo que es la enseñanza fundamental de la palabra. Tenemos serios problemas en las mayorías de las congregaciones con esto, y entonces enseñan un verso, enseñan una historia bíblica, pero no pueden conectar, no tienen la capacidad de conectar la enseñanza que viene desde Génesis hasta Apocalipsis, porque simplemente no conocen las escrituras. Por eso es que con facilidad tuercen la palabra y acomodan la palabra a su propio beneficio personal.
Y por otra parte, el segundo elemento que es importante, además de conocer las Escrituras, tiene que ver con la capacidad que tenemos, que desarrollamos en el Señor a través del proceso en nuestras vidas de formación, es que esa palabra pueda ser encarnada en nuestras vidas. La autoridad espiritual es directamente proporcional a nuestro nivel de victoria personal. Es decir, que las victorias que nosotros hemos ganado en silencio, en lo privado, en esos tiempos de trato del Señor, esas victorias personales se van a ser manifestadas en un nivel de unción que se traduce en autoridad espiritual del creyente. No es solamente un asunto de ser hijos de Dios sentados a la diestra del Padre en las alturas y desde allí gobernamos, sino que el gobierno es directamente proporcional, es decir, tu nivel de gobierno siempre va a ser directamente proporcional al nivel de victoria personal que tiene. Cuando estos dos ingredientes están en nuestras vidas, y déjame decirte que estos dos ingredientes toman tiempo en nuestra vida. Veamos el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por ejemplo, era doctor en leyes y Pablo de una manera impresionante conocía las leyes, conocía la ley de Moisés, era doctor en ellos y sin embargo, fíjate, cuando Pablo se convierte y como él dice, el llamado que yo recibí fue genuino y fue directo del Señor. Pero encontramos en la palabra que cuando Pablo quiso venir a predicar hubo que sacarlo por una ventana, en una cesta, porque se alborotó la ciudad y los creyentes no podían creer en él. Dice que por 14 años se fue al desierto de Arabia. Y allí Dios empezó a trabajar directamente con él. Y aquel conocimiento que tenía Pablo de la ley mosaica, del pacto mosaico, Dios trae una nueva revelación, una nueva capacidad de entendimiento de aquella ley ahora a la luz de Jesucristo. Y encontramos como resultado que más de la mitad del Nuevo Testamento que fue escrito por el apóstol Pablo. Y por eso es que desarrolla esa capacidad tan impresionante para traer una luz, una nueva revelación de aquello en lo que él ya tenía maestría, tenía doctorado. Entonces ahora una nueva luz sobre aquellas verdades a la luz de Jesucristo. Cosa sumamente importante y hoy por hoy sabemos que la iglesia primitiva y la iglesia gentil se fundamenta en gran parte en las enseñanzas del apóstol Pablo porque nos enseña entonces misterios que habían sido escondidos por generaciones. Él puede entenderlo a la luz de Jesucristo. Pero le llevó 14 años en el desierto, sin contar el hecho de que era un erudito en lo que era la palabra escrita para ese momento. Con todo esto quiero decirte, estoy tratando de que entiendas por qué es importante que veamos qué fue lo que hizo Ezequías al reorganizar a los sacerdotes y a los levitas. Nosotros veíamos en los programas anteriores que uno de los problemas que hubo para la celebración de la Pascua era, en primer lugar, que al principio los únicos que obedecieron el llamado fueron 15 levitas. Los únicos que decidieron poner diligencia al mandato del rey fueron solo 15 levitas. Y en el momento de que la Pascua se iba a realizar, no se pudo realizar inmediatamente después de la purificación, dice, porque no habían suficientes sacerdotes ni levitas purificados. Y luego encontramos cómo los levitas tuvieron que participar dentro de lo que era la muerte del holocausto, o sea, la presentación del holocausto, porque dice que tampoco el pueblo estaba santificado. Y todo esto fue a causa de que aquellos sacerdotes, muchos de estos sacerdotes se habían tenido que poner literalmente a trabajar, a ocuparse en sus cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo se había olvidado de Dios y al olvidarse de Dios se olvidaron que Leví, toda la tribu sacerdotal era causa de sus posesiones. Y voy a tratar un punto que es sumamente delicado para mí y te voy a decir por qué es delicado para mí. Es delicado porque estamos en un momento donde estamos viviendo una perversión muy seria. Te vuelvo a decir, no solamente por el autoposicionamiento y el autollamado de muchísima gente en este momento llamándose pastores, llamándose apóstoles, llamándose profetas y sin ningún nivel de formación. Y realmente da tristeza, por no decir que hasta risa da escuchar a estos mal llamados apóstoles en este momento.
Pero por otra parte encontramos que muchísima gente verdadera de Dios, gente con un verdadero llamado, gente que tiene una formación genuina en el Señor, tiene que preocuparse por trabajar porque simplemente la gente, a causa de que ha sido tan maltratada y ha sido tan abusada en el área de los diezmos y de las ofrendas, entonces estos pastores tienen que proveer para sí mismos. Y encontramos aquí que uno de los problemas, o sea, porque si ciertamente estos levitas y estos sacerdotes no estaban purificados, no estaban preparados, una de las razones, además de su negligencia, era el hecho de que ellos tuvieron que volverse, empezar a buscar trabajo para poderse mantener a ellos y a su familia, porque el pueblo había dejado de ser fiel en la entrega de los diezmos y ofrendas. Ahora, ¿cómo Ezequías, y lo vamos a ver entre este programa y el siguiente programa, cómo Ezequías logra reorganizarlos? Y nosotros encontramos aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 31, algunos principios importantes y que quiero retomar en este momento. Dice ahí en el verso 1, el capítulo 31 de Segunda de Crónicas: después de hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, quebraron las estatuas, destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá, Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. ¿Qué está diciendo aquí? Nosotros veíamos en el programa de ayer, en el programa anterior, que una de las características claves cuando el mover es de Dios, cuando verdaderamente Dios se está moviendo y el liderazgo que está involucrado en este mover verdaderamente está levantando en el nombre de Cristo, la consecuencia inmediata es que el pueblo se vuelca a Dios, no a los líderes. Y vemos aquí que lo primero que hizo la gente fue que se alineó con Ezequías en limpiar ahora todas las ciudades y destruir todos los altares, todos los lugares altos, los altares de acera, y aún destruyeron, dice, que la serpiente de bronce que había construido Moisés. Y por primera vez en la historia de Israel, en el caso de Judá, completamente todos los lugares altos, dice, fueron destruidos. En el único lugar donde esta campaña de limpieza no se dio a toda su extensión fue en el Reino del Norte, porque como veíamos en el programa anterior, algunos hombres solamente respondieron al llamado. Fueron algunos hombres de algunas de las tribus que respondieron al llamado de Ezequías. Y ellos son los que, vamos a decir, inician esa administración de limpieza y santificación. Pero por supuesto que era un trabajo demasiado vasto, demasiado amplio, para lo cual ellos no daban abasto. Y esta es la razón por la que en el Reino del Norte no se produce la limpieza como en el caso de Judá, donde todo el pueblo participa de la Pascua. Ahora bien, en este capítulo 31, nosotros encontramos de una manera impresionante, sumamente interesante, toda esta campaña de limpieza y de santificación que se da en el pueblo y cómo ellos se vuelven a su Dios y hacen pacto con el Dios verdadero. Ahora bien, nosotros encontramos aquí en Segunda de Reyes 18:4, te decía que ellos destruyeron no solamente los lugares altos y los lugares donde se le ofrecía culto a Acera, sino que también destruyen la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ahora, destruir esto no era algo fácil para este pueblo, porque recuerda que esto era parte de la herencia, de las victorias del pueblo de Israel en el desierto. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando nosotros nos convertimos en gente religiosa, cuando nosotros nos convertimos en gente idólatra, aún las bendiciones que Dios nos da, nosotros entonces las convertimos en maldiciones. Yo he dicho en muchísimas oportunidades cómo me da tristeza ver cristianos que vienen y llaman y dicen, mira, ora por mí por un trabajo. Dentro de nuestras mismas congregaciones, la gente dice, ora por mí por un trabajo, porque necesito trabajo. Tú oras por la persona para que Dios le dé el trabajo, y al poco tiempo, cuando la persona tiene la bendición del trabajo, entonces tú le dices, ¿qué pasa que no te he visto por la iglesia? No, lo que pasa es que ahora no tengo tiempo de venir porque el trabajo, que fue la bendición de Dios, ahora se convierte en el impedimento para que la gente se congregue. O cosas aún peor, viene la gente y dice, ay, oren para que yo me case, mujeres u hombres. Entonces después al poco tiempo que se casan, que el Señor les bendice con una buena pareja. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado que no están viniendo? Bueno, lo que pasa es que
tenemos tanto que hacer, tú sabes, ahora tengo que cuidar de la casa, tengo que hacer esto. Y lo que era la bendición la convierten entonces en un impedimento para encontrarse con su Dios. Y esto fue lo que pasó con aquella serpiente. Cuando tú te vas a lo que pasó en el Antiguo Testamento, tú te encuentras que esto fue algo que Dios le dio a Moisés para sanar al pueblo en un momento crítico, en un momento donde él mismo había soltado su ira y la gente estaba muriendo y el mismo Señor provee la salida. Ahora, cuando Dios, entonces te vuelvo a decir, trae una bendición a nuestra vida, pero a causa de nuestra perversión, a causa de nuestra idolatría, a causa de nuestro pecado, nosotros pervertimos la bendición. Te digo que nosotros nos estamos colocando en una posición absoluta donde la maldición empieza a tocar nuestras vidas y la vida de nuestra familia. Y eso era lo que estaba ocurriendo en Judá y en Israel. Y por primera vez, después de todos estos años, ellos deciden, porque entienden que el espíritu religioso les había cegado, que debían destruir aquello que un día fue bendición, aquello que en una dispensación, en una estación, fue una revelación de Dios para sanidad, pero que ahora se había convertido en una maldición que estaba produciendo en ellos ataduras y opresión por el pecado. Ahora, te vuelvo a decir, por primera vez en la historia del pueblo judío no habían lugares altos, dice la Biblia, y habían quitado los lugares de adoración a los Baales. Ahora, en 2 de Crónicas 31:2, aquí es donde encontramos, y esto lo vamos con toda esta introducción que te di, voy a ir al segundo programa, el siguiente programa para que veamos en detalle esto, pero quiero leértelo porque estoy muy cerca de terminar. Dice que en el capítulo 31 de 2 de Crónicas, verso 2, una vez que el pueblo entonces sale y destruye aquellos lugares altos, dice, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y la ofrenda de paz, para que ministrasen, para que diesen gracia y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Aquí empieza a definir cuál era el ministerio de estos hombres. Fíjate, quiero volver a leer, dice cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto, eso era uno de los trabajos que tenían que hacer, las ofrendas de paz, y para que ministrasen, para que diesen gracia y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Verso 3, ¿cómo es que empieza a hacer Ezequías esto? Dice que el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos. Y verso 4, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Es decir, que aquí encontramos que el orden es, Dios empieza a moverse, Dios empieza a bendecir al pueblo con revelación, hace que el pueblo se empiece a mover y a romper las estructuras religiosas que le han atado por tantos años. Y en ese momento entonces es el tiempo de empezar una reorganización, una reestructuración dentro de la iglesia. Te voy a esperar en mi próximo programa porque ahora vamos a ver, después de esta introducción a este punto, por qué entonces es que yo creo que proféticamente estamos en el momento donde Dios está reorganizando la estructura dentro de nuestras congregaciones. Te doy las gracias por estar conmigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te espero en mi próximo programa.